Bien, estamos en estos momentos con el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Él es el maestro Rodolfo Lassi Tamayo, quien nos recibe precisamente aquí en Lima, Perú, en donde se llevan a cabo las conversaciones para el cambio climático y en donde se decide pues una buena parte de los derroteros que seguirá la humanidad, entre otras cosas, porque esta es la base de lo que finalmente se puede aprobar en París, para que todo el planeta sea o tenga una vinculación de carácter jurídico con la obligación de reducir emisiones de gases contaminantes. Yo le agradezco y le agradecemos mucho al maestro Rodolfo Lassi que nos recibe aquí en su oficina de la delegación mexicana en Lima, en la COP20. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes por venir. Qué bueno que están aquí presentes especialmente para ver qué es lo que está negociándose actualmente. Así es. Pues primera pregunta, yo le preguntaría, ¿cuál es su optimismo o pesimismo en estos momentos con las negociaciones? Bueno, un optimismo generalizado, o sea, no solamente por parte de México, ya se ha visto la cercanía que existe entre México y Perú en la organización de la COP y en esta COP en particular, pero sí hay un clima muy positivo por parte de todos los actores, o sea, todos tenemos el objetivo de llegar a un acuerdo el día de hoy. Hoy estamos precisamente negociando el último documento. Bueno, hay dos documentos que son claves. Uno es preámbulo del segundo, el documento de financiamiento que se está cerrando en estos momentos, y el último documento que se va a concluir el día de hoy hasta donde el tiempo sea necesario es el relacionado con los compromisos que se van a adquirir para llegar a París. ¿Qué tipo de compromisos? Bueno, cómo vamos a hacer precisamente nuestros cálculos, o sea, y cómo los vamos a presentar a Naciones Unidas en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, en cuanto a adaptación a los fenómenos climáticos que están asociados con el calentamiento global, que son fenómenos, como ustedes saben, hidrometeorológicos extremos, y en cuanto al dinero que se le va a poner a esto por todos los países, no nada más los países desarrollados. Doctor, le saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y a mí me gustaría que nos contara un poquito acerca de cuál es la posición de México. Es decir, el auditorio muchas veces no conoce de bien a bien a qué se viene a las COPs, cuál es la importancia que tiene. Me parece muy relevante que la gente sepa cuál es el impacto que tiene el cambio climático en el mundo y cuál es el papel de México en ese sentido. Bueno, el objetivo de todos es que el planeta en este siglo no se caliente más allá de 2 grados. Ya ahorita tenemos prácticamente 1 grado de calentamiento en la atmósfera. Entonces México, pues si bien contribuye poco con gases de efecto invernadero, contribuye de una manera sensible en el corto plazo con contaminantes climáticos de vida corta. Entonces México lo que vino a decir aquí, junto con el estado de California en particular, que es muy vanguardista en medidas ambientales, es que vamos a controlar los contaminantes climáticos de vida corta, cuyo efecto de corto plazo es mayor, ¿sí?, para no llegar a un punto de no retorno en el clima. O sea, no queremos, y esa es nuestra postura como país, que el clima se modifique de tal forma que no sea posible regresar a las condiciones en las cuales el hombre se ha desarrollado y la civilización que conocemos se ha desarrollado. Hay que recordar pues, que en los últimos 10.000 años, desde que logramos hacer la agricultura, o sea, desde que se inventó la agricultura, hemos tenido variaciones inferiores a -1 grado, -2 grados, pero jamás hemos tenido variaciones climáticas de 1 grado o 2 grados. Eso ocurrió hace millones de años en el planeta, y cuando había 2 grados en el planeta, en el Plioceno, las condiciones eran las que hoy conocemos como de un niño permanente, o sea, había condiciones climáticas completamente distintas a las que estamos acostumbrados. Era impredecible, o va a ser impredecible para nosotros el clima, y todo lo que hemos desarrollado de agricultura, ganadería, forestería, convivencia y desarrollo urbano a nivel costero, lo vamos a tener que cambiar porque está cambiando el clima en esas condiciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de no hacerlo? Es decir, la gente que no conoce cuáles son las consecuencias, ¿cuáles podrían ser estas?
Bueno, lo primero es que va a cambiar, como ya lo estamos percibiendo, el régimen de lluvias. Vamos a ver fenómenos hidrometeorológicos extremos de una manera más frecuente e intensa. Es el caso de las sequías, los huracanes, las granizadas. Vamos a tener las heladas también. Vamos a tener problemas de pérdida de cosechas, o sea, si se presentan demasiadas heladas, como es el caso que ya está ocurriendo en México, 1, 2, 3 años, pues estamos pagando los seguros agrícolas en cultivos que ya no son viables en algunas zonas. Hay que migrar a otras zonas, tanto actividades productivas como seres humanos. Ya no es tan seguro vivir en las costas, como ya sabemos, ¿no? Porque estas se llegan a inundar con una mayor frecuencia, pueden ser impactadas por los huracanes. Entonces vamos a tener que robustecer nuestra infraestructura y eso cuesta dinero. En algunos casos vamos a tener que ser redundantes en la infraestructura. Por ejemplo, para entrar o salir de Villahermosa, de Acapulco, etcétera, no podemos depender de una sola carretera. Vamos a tener que construir otras carreteras, porque de eso se trata el problema. Hay que adaptarnos a un fenómeno climático y hay que aumentar lo que en términos técnicos aquí estamos llamando la resiliencia de nuestras ciudades, de nuestra infraestructura y de nuestros ecosistemas, para que los animales, por ejemplo, puedan sobrevivir y siga la evolución natural de las especies. Pues es necesario no nada más conservar áreas naturales protegidas, sino conectarlas, ¿no? Que haya corredores biológicos por los cuales se puedan desplazar los jaguares, ¿no? Las águilas reales. Si no, se quedan enclaustradas, hay un cambio de temperatura, de precipitación, ya no pueden salir porque están pues literalmente en una zona que está perdiendo condiciones de habitabilidad y van a terminar muriendo. Entonces necesitamos conectar las áreas, hacer corredores biológicos, garantizar el gasto de agua limpia. O sea, la adaptación implica costos, implica tecnología, implica estar monitoreando el medio ambiente y eso hay que hacerlo. De eso se trata toda esta negociación. Subsecretario, el huevo de la serpiente, una vez más, se encuentra en este concepto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y en definir qué quiere decir responsabilidades compartidas y qué quiere decir estas diferencias o cuáles son las diferencias. Los ricos, los países ricos dicen todos parejos. Los países que no están en esa condición dicen, no, todos parejos, pero en la medida de las posibilidades de cada quien, ¿no? ¿Qué nos puede decir a esto? México, ¿cómo ve eso? Bueno, es un principio de la Convención, eso no se puede cambiar y estamos de acuerdo, lo firmamos, lo ratificó el Congreso, así nos estamos conduciendo en las negociaciones. Pero adicionalmente, el acuerdo dice que es responsabilidades comunes pero diferenciadas que se atienden de acuerdo a las capacidades de cada país. Y las capacidades de cada país van cambiando. India no es la misma de hace 22 años, tampoco lo es China. Nosotros mismos somos diferentes, estamos en una etapa de desarrollo distinta, ¿no? Y entonces nosotros estamos, por ejemplo, en la tesitura de aportar todo lo que podamos, no solamente desde el punto de vista financiero. Aportamos 10 millones, propusimos el Fondo Verde Climático y además aportamos 10 millones de dólares al Fondo Verde Climático, aportamos 20 millones más al Fondo del Medio Ambiente Global, que ahí hay un capítulo de cambio climático y de adaptación precisamente para conservar la biodiversidad muy importante, ¿no? Y además estamos incrementando nuestra ambición de control de gases y compuestos de efecto invernadero, que son estos contaminantes climáticos de vida corta. Entonces México está asumiendo una responsabilidad muy grande. México es ejemplo por una razón que no tienen todos los países, una ley general de cambio climático. Hasta ahorita pues está Francia, Guatemala, que sabemos que ya expidió su ley y que se basa en la experiencia mexicana, y México. Hay otros países como Colombia, Uruguay, que están discutiendo las leyes de cambio climático, pero muchos negociadores vienen aquí sin un mandato real de sus pueblos, o sea, del Congreso, de los representantes de la sociedad. Nosotros sí venimos con un mandato real. Sí, sin duda. Entonces estamos diciendo, sí se puede actuar en beneficio de la población, de hecho ese es el mandato de nuestra ley, ¿no? Y hay que hacerlo, pero todos parejos, sí hay que hacerlo todos parejos, nada más que de acuerdo a las capacidades, ¿no?
O sea, no puede ser que unos digan, no, yo no hago nada hasta